Lo que antes de pasar a River, tengo un texto cortito porque hablamos de muchas cosas que sacamos ya de River. ¿Sí? El metro, dijimos, que tiene esta operación de traslado de la cultura desde los centros de poder, o sea, buscar la cultura que tiene poder y prestigio para asimilarlo al propio imperio, el tópico del translatio y del translatio studi. Bueno, ¿dónde se ve claramente? En la adopción de este género que es la pastoril, o la épica, o la bucólica. Los italianos hacían estas novelas pastoriles, cosa que después los españoles también van a imitar. La primera novela de Cervantes es una novela pastoril, la Galatea. Son pelotazos las novelas. La lees solo la gente que se dedica a esto. Pero fíjense que estos elementos están en el inicio de tradiciones muy importantes. Por ahí para la sensibilidad del lector contemporáneo es medio intragable. Pero de repente está ahí y es importante, ¿sí? Y después la otra operación que es importante de importación cultural, de traducción cultural, que es traducción del poder también, tiene que ver con el metro. La forma métrica por excelencia de la poesía española antes de Garcilaso, la que más se utiliza, la que forma sistema, es el octosílabo, el verso de 8 sílabas. Todos los versos de menos de 8 sílabas se llaman versos de arte menor. Y están asociados con la tradición oral, con los románticos de verso. Vamos a ver qué es un romance más adelante. En cambio, Garcilaso va a traer de los italianos el verso endecasílabo. Había gente que hacía versos endecasílabos, sí, pero no se habían posicionado culturalmente en un canon, no era central, ¿no? Los versos contienen más de 9 sílabas, se llaman versos de arte mayor. Por lo tanto, lo que se va a introducir es un sistema poético que utiliza versos de arte mayor. El endecasílabo es la marca distintiva de la poesía italiana. Endecasílabo, 11 sílabas. El soneto que vieron el año pasado es una de esas formas que traen de los italianos. Había sonetistas medievales castellanos, sí, pero eran casos muy esporádicos. Acá esto se convierte en una tradición a partir de Garcilaso. El soneto, la octava real, la canción también, todo eso viene de los italianos. Garcilaso estuvo enterrado en Nápoles. Entonces ahí, bueno, tuvo contacto con distintas formas en las que se organizaban los intelectuales, a veces en Nápoles, ¿no? Hacían reuniones. Él se dedicó ahí a cultivarse. Y aparte amparado por el poder virreinal. Otra cosa que también es propia de los italianos y que Garcilaso adopta es la combinación entre endecasílabo y heptasílabo, o sea, los versos de 7 y los de 11. Hay formas de composición que combinan ambos, los heptasílabos. O sea, un verso de arte menor y uno de arte mayor. 7, 11, 7, 11, así. La canción, por ejemplo, Garcilaso tiene 7 y 11. Esto es importante y no es moco de pavo. ¿Por qué? Porque el italiano es otra lengua. Entonces, adaptar una forma métrica y un tipo de verso de una lengua a la otra supone operaciones muy complejas con la propia español, con los ritmos, donde caen los acentos del verso para que haya una cadencia. Bueno, todo eso viene de Garcilaso. Y de un señor que era amigo de él también, que pasó la historia, como el amigo de Garcilaso, pero él tiene obra, que es un poeta muy importante, que se llamaba Juan Boscán. Las obras de Garcilaso y de Boscán se publican por primera vez completas juntas. Boscán es otro de los grandes poetas cortesanos. La viuda
ruda de Boscán es la que evita la obras de Garcilaso. Bien, eso por un lado. Entonces, el metro también es parte de esa operación política y poética de importación cultural, ¿no? Es la gran renovación de los inicios de la España moderna. Para ver otra operación de ese nivel, tienen que esperar ustedes hasta el siglo XIX, hasta Rubén Darío, que va a hacer lo mismo con la poesía francesa, va a tomar otro modelo. Va a construir versos larguísimos, con un metro bastante complicado, y que también es muy difícil como operación poética porque el francés y el español son lenguas diferentes, ¿sí? Pero es el gran renovador Garcilaso hasta la llegada de Rubén Darío. Así que háganse la idea de que tiene unos 4 siglos fácil después de transmisión, 4, 3 si quieren, transmisión y construcción de una tradición, ¿sí? Y lo otro que también viene de los italianos es el modelo asociado a la belleza tópica, ya el estereotipo de la belleza. Vieron que las ninfas son rubias, delgadas, tienen los ojos celestes o verdes, tienen la boca roja, los dientes blancos. Perfecto. Todos los vestidos de oro, todas las metáforas, ¿no? Los ojos son por ahí, no sé, rubí, vampiros, esmeralda, lo que sea, la boca rubí. Bueno, todas estas metáforas y todo ese sistema asociado a la belleza femenina, lo vimos el año pasado. Pero ahora debería entrar en este esquema histórico en el que vemos que le debe Garcilaso, la poesía española, a la italiana. La belleza femenina, en esta visión como angélica y rubia, viene de un poeta que se llama Francisco Petrarca. Otro que recomiendo mucho que lean. Hay mucha poesía de Garcilaso que es imitatio absoluta de Petrarca, traducción a veces verso a verso de los sonetos. No existía el plagio porque no existía la noción de obra original, que todo es autoridad y tradición. No existe lo de obra. Esta idea de Petrarca y Laura, la mujer que él ama, pero a la que nunca accede, porque hashtag amor cortés, en el cancionero va a dar lugar a una tradición poética que se llama petrarquismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de Petrarca surgen una serie de poetas que toman esas imágenes, sobre todo las de la belleza, y las reelaboran. Empiezan a agregarle cosas. O sea, es una corriente que incluye no solo la obra de Petrarca, sino la de sus epígonos o sus seguidores. Garcilaso es el introductor del petrarquismo en España también. Para que vean cómo hace una operación muy compleja de, bueno, vamos a traer todo lo que venga de Italia y pueda darle beneficio a la cultura española. Después, pregunta, quedó suelta en el aire. Octava real, dijimos, es la forma clópica. Yo les dije que es una forma asociada con la ética. Y ustedes me dijeron, pero el contenido de la lengua tercera es un contenido amoroso, que como tema es bastante bajo. Vieron que al principio habla de la zampoña, que es el instrumento del tambor, del bajo son de mi zampoña ruda, dice. ¿Por qué bajo son? Porque es lo que él está cantando, por más fino que nos parezca, acá, por mejor construido que parezca, en el sistema poético, si trata de materia amorosa, es bajo y rústico. Y lo pastoril era considerado rústico también. Lo elevado y oculto es la ética. Miren lo que él hace. En un molde trópico, culto y elevado, vuelca o vierte materia poética baja y ruda. ¿Por qué? ¿Por qué usar un molde épico para un tema rudo y bajo, como él mismo lo
haciendo eso? Cambiando de nivel. Está elevando una composición a un rango ético. Como usan los pibes, la palabra ético. Bueno, es lo que está haciendo. De alguna forma también están pensando en la idea de batalla cultural. La batalla cultural no es cantarte a los grandes héroes, es usar el molde de los grandes héroes, pero hay que ir venciendo desde lo cultural. Exactamente, batalla cultural es un sentido más literal. ¿No? ¿Entiendes eso? ¿Mazo? Vamos de vuelta. Hay un poema muy largo que se llama La Araucana. De Alonso de Arcilla. Es un poema contemporáneo, un poquito posterior a este. Usa octava real. Esa forma que ustedes vieron, versos decasílabos, compuestos en estrofas de 8, con rima alterna en los primeros 6 y variada en los últimos, ¿no? Bueno, cada vez que alguien escucha eso en el siglo de oro, o cada vez que alguien escribe eso, dice, ahora seguro que entero. ¿Por qué? Porque en la poesía del Renacimiento se usa ese método. En la Araucana está ese método. Y cantan los héroes que conquistan parte de Chile, del actual Chile. Cuando de repente ustedes fueran, no sé, supónganse, son gente del siglo XVI, y de repente están leyendo o escuchando este poema, y empieza, vieron que hay una dedicatoria a María, empieza hablando de María. Después vamos a ver que entra el tema de las ninfas y de la pastorito, que también tiene. Pero uno se predispone por escuchar esa forma arqueológica, o leerla, a saber que lo que viene es una historia de héroes. Y de repente aparecen las ninfas, los tapices, ¿no? Ese choque de estilos, en realidad es un choque de contenido y forma, de contenido y forma. ¿Por qué existe? ¿Porque él no sabía escribir o porque se encaprichó con un molde trópico? No, porque evidentemente en toda esta operación que es elevar la propia poesía a un rango culturalmente superior, le sirve usar el molde de la épica, la octava real, para un tema bajo. Y así elevar el tema a ese nivel. ¿Se entiende? Porque algo es, porque ustedes cuando me decían la poesía, no sé, el poema, siempre leemos poemas de amor. No pensamos que es tema bajo, de hecho lo pensamos como un tema muy sublime, si quieren. Está bien, nosotros vivimos en un mundo post-románticos, ¿no? Sabemos que el romanticismo construyó un poco de eso. Pero hay una historia por la cual el amor deja de ser tema bajo y se convierte en un tema elevado. Este es un episodio de cómo construir, cómo elevar un tema. Pero no porque le importe el amor a la ciudad, sino porque es una forma también de asentar, de algún modo, que esto, que es poesía española, ahora es elevada como la de los italianos. Pero en esta operatoria política, el Estado lo permitió, digamos. O sea, había un interés político también en elevar, y no tiene que ver con cambiar el foco de la atención, como que se había terminado un periodo histórico y comenzaba otro de mayor consolidación por ahí, no de tanta... Sí. Poquita, por así decirlo. En realidad, pensemos que nacen con medio mundo conocido. Pero al interior de la península ibérica está esta idea de la unión de territorios, lo que hicieron ya unificando coronas los reyes católicos, que son los abuelos de Carlos V, que es el rey que gobierna en tiempos de Garcilaso. Esta idea no sé si de pacificación, pero sí de consolidación de un orden, ¿no? Y de unificación. Lo que pasa es que ese orden tiene ciudadanos, súbditos, mejor dicho, que se perciben como inferiores culturalmente. Esta idea de hay una gran novedad en la forma en la que estamos organizados es el inicio de la modernidad, ¿no? Los hombres del Renacimiento se consideran hombres modernos, porque miran lo inmediatamente anterior, que es la Edad Media, y disputan con esa Edad Media. ¿Y cómo puede ser que todavía sigamos escribiendo en otros lados como se escribe en la Edad Media? ¿No? Bueno, hay que hacer algo para renovar. Y esa renovación tiene un autor particular o dos, porque Volcán y Garcilaso, de alguna forma, son los responsables de importar esas ideas. ¿Sí?
la cultura de la cortesanía, estos modelos que vienen de la antigüedad clásica por el modelo tomado, los mitos nuevos, la belleza asociada con la tradición porque no había oposición, digamos, a las grietas, no hay grieta en el Renacimiento español. No, es un poder absoluto además, consolida forma absoluta. Bien, algo más. En 7 minutos les voy a decir qué es lo más importante del señor Elías Rivers, la paradoja pastoril del arte natural. Estamos ahí. ¿Tienen el esquema abierto? ¿Vieron que hay como una especie de cuadrito que arma una visita? ¿Vieron? Para eliminar. ¿Me dicen cómo son esos paneles? ¿Qué partes tienen? ¿Cuántas estrofas tiene cada una? 7 estrofas de dedicatoria. Sí. Ahí. ¿Van a gastar los 7 minutos en eso? No, ahí, estoy viendo, lo veo con mis propios ojos. Bueno, fíjense las cantidades. Bueno, si suman le va a dar parejísimo. Las tres partes en las que él divide la materia, ¿no? Esta es una parte de preliminares, dedicatoria, pero lo que sigue un prólogo, si quieren. Ah, está el texto. Presentación de las Sí. ninfas. Ah, ¿Saben? Del lago se describe el espacio que vimos configurado a menos o lo usamos en. Bueno, eso si mal no recuerdo tiene 21 estrofas. ¿Entiéndame? ¿Cómo se confunde? ¿Están haciendo cuentas? 13. 13, 21. 13, 21, 13. Vamos a ir, ¿verdad? Sí, 13, Ahí va. 13. 13, 21, 13. ¿Ven que es simétrico? Los dos paneles de ese tríptico, si pensamos en una obra en 3 partes, el comienzo y el final tienen 13 estrofas. El centro tiene 21, ¿no? ¿Hay ahí una suerte de simetría? Sí. ¿Hay armonía? Sí. Ustedes leyeron eso y decían, parece sencillito, porque está construyendo la idea de que la poesía es un arte natural. Eso viene también sumado por la simetría de las estrofas, por la representación de la naturaleza. ¿No? Es como si fuera, ¡ay, qué lindo poema, qué divino! ¡Qué lindo! ¡Qué tiernito lo que hizo! Y resulta que detrás hay cuentas, hay organización de la materia, ¿no? Entonces, Rivers habla de una simetría, de una naturalidad, que en realidad está construida artificialmente. Y su texto lo que hace es ir realizando aquellos espacios dentro de la égloga que tienen alto grado de artificialidad, pero que hacen pasar ese artificio como naturalidad. ¿Sí? Empezando primero por la distribución de la materia. En el sistema tenemos 13, 21, 13. ¿No? Entonces dice, es simétrico. Dice, hay una simetría diestramente asimétrica. ¿Por qué? Porque hay ahí números que no coinciden, pero están manejando la idea de armonía. ¿Entiende esto? ¿Sí, no? Bueno. Ya la forma en la que se distribuye la materia, la presentación, ¿no? La dedicatoria a María, ¿no? Que sabemos que es una mujer noble, a la esposa de Bien. Entonces, está la dedicatoria, la aparición de las ninfas, la presentación, son los prolegómenos, no los preliminares. Después, los bordados, los tapices, el panel central. Dijimos que eso era el centro. ¿Cómo se ha construido para llevarnos ahí? ¿Verdad? Y que después encima, eso parece simétrico porque tenemos 13 estrofas al principio, 21 en el centro, 13 en el final, cuando aparecen los pastores. ¿Sí? Y se da el canto a Mebeo que habíamos dicho. Bueno, ¿hay armonía y simetría? Sí. ¿Son valores del Renacimiento? Sí. ¿No? Bien. Cuando vamos al panel central, ¿acá hay simetría? Sí, estaban leyendo los números. Pero dice simetría diestramente asimétrica. Porque esto, esa
capitalistas. Esto me parece natural, en realidad es artificial. Hay una organización matemática. Pero cuando vamos a lo que vemos dentro del poema, el contenido, también, no solo la organización, nosotros tenemos escenas naturales. Pero esas escenas naturales, dice Rivers, son altamente artificiales. Porque no usamos no es la naturaleza desde el punto de vista realista, es una naturaleza idealizada. Es bella siempre, está refinada. En esa naturaleza hay signos de artificio, dice. ¿Por qué? Porque las abejas zumban y parece que cantan. Como si la naturaleza también fuera una parte de arte. Si tiene arte, tiene artificio. ¿Se entiende esto? Hay un momento en que hay una estrofa muy célebre que cuenta cómo la hiedra va tejiendo una sombra. O sea que la hiedra también teje como las ninfas. Dice que la naturaleza puede hacer arte. Si hace arte, entonces la naturaleza también es artificial. ¿Ven que la confrontación entre naturaleza y artificio ahí ocurre en la tensión? Las ninfas, ¿con qué hacen los tapices? Con los materiales que la naturaleza les da, que vienen del río. Las pepitas de oro, ¿no? Los hilos. Entonces, la naturaleza y el artificio se necesitan mutuamente. Pero, cuando dicen la paradoja pastoril, vieron que se llama así, la paradoja pastoril del arte natural, es porque este arte parece natural, pero es altamente artificial. Cuando decimos, ay, qué lindo esto, qué hermosa poesía de los sentimientos, el amor y la muerte, bueno, resulta que hay un trabajo detrás. ¿No? Que está ahí. Las células fueron representadas teatralmente. Había obras de teatro pastoril también. Sí. Esto después deriva en novelas y de ahí en obras teatrales. Novelas y obras teatrales. Y un siglo después ya tenemos ópera también, con pastores. Bien, lo último que voy a decir a propósito de esto. Esto de la relación entre naturaleza y artificio es llamativa porque en el Renacimiento la idea no es que sea complejo, abarrotado y complicado y artificial. Eso es el barroco, ¿se acuerdan? Es lo que vamos a ver la semana que viene cuando yo les mande esa hermosa presentación audiovisual. Bueno, pero hay artificio acá. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, en realidad el quehacer, el arte, la poesía, es un artificio. Pero la naturaleza también es artificial porque resulta que la naturaleza puede tejer con la hiedra, puede zumbar música, ¿no? Todo puede ahí tener un elemento artificial. Hay una paradoja. Los hombres del Renacimiento no construyen solo cosas armónicas, proporcionadas y una belleza que parece natural. En realidad, la armonía, la proporción y la belleza son artificiales, son construcciones. Lo que pasa es que el gesto por excelencia del hombre del Renacimiento es hacer pasar lo artificial como natural. Ese es el valor propio del cortesano. Y eso está hasta teorizado en el Renacimiento. Había manuales para poder pasar como si no fuera un cortesano que sabe bailar porque sale, no porque tomó clases. ¿Me viste bien? Y porque me puse esto así, no porque se sentó a pensar un outfit, ¿no? Canta, ay, me salió así. No, hay ahí unas reglas de trabajo artístico. ¿Sí? Ese valor es central para el Renacimiento porque tiene que ver con ocultar lo artificial para hacerlo parecer natural. No solo es un cortesano, es representante de esa cultura. Y si quieren dato de color, Ockham hizo la traducción del manual de cortesanía que se ve hasta el día de hoy como representante de esa cultura en el Renacimiento. Se llama El Cortesano, que es una obra italiana que Ockham traduce. Los valores de esa cortesanía están acá también. ¿Sí? Y con eso cierro. ¿Cómo se llama ese valor? Se llama sprezzatura.
van a ver esto escrito en el texto de Rivers, por eso me interesa que lo entiendan. A veces se traduce al español como descuido. Bailó toda la noche y le salió como pudo, pero era brillante. No le salió como pudo, es reglas. Pero ese descuido, esa presatura, es el gesto de disimular lo artificial dentro de algo que parece natural. La natura artifex, que es el otro concepto, es el de la naturaleza es artificial. La naturaleza es un artífice, crea también. La naturaleza le da los materiales a la ninfa para que puedan tejer, para que hagan una actividad física. La naturaleza con la hiedra dirige la sombra. La naturaleza con las abejas produce música. Acá lo que ustedes se tienen que meter en la cabeza y también borrarlo inmediatamente es la división que viene de la filosofía antigua de naturaleza y artificio. Lo artificial no es natural, lo natural no es artificial. ¿Qué es lo que sostiene esta obra y toda la cultura del Renacimiento? Que lo natural es artificial y que el artificio necesita de la naturaleza. Pero el Renacimiento va a disimular ese artificio. El barroco es el que va a exponer el artificio, que se note mucho el trabajo. Acá es que no se note, me salió así, ese papel de cortita, chiquito. Pero resulta que es un trabajo muy fino, muy calculado. ¿Entienden? Todo. Pero en general se nos pasa. ¿Por qué? Porque en realidad está cumpliendo con el propósito de disimular ese trabajo. ¿Entienden? ¿Pregunta? Bueno, la semana que viene me va a tocar un texto odiosísimo. Así que le va a venir bien tener audios míos y poquitos de...